Bueno, buenos días. Voy a explicar un poco los mecanismos relacionados con obesidad e inflamación, obesidad y disbiosis intestinal. Entonces, una de las características principales de la obesidad y de las patologías relacionadas se asocian con una inflamación crónica de bajo grado. Una de las hipótesis, mecanismos que se están ahorita describiendo es la de la endotoxemia generada por la liberación de lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos se derivan de la membrana celular externa de las bacterias gram negativas, que son las que inician, que ya vamos a ver más adelante, estos procesos relacionados con inflamación, que al final nos puede llevar principalmente a una resistencia a la insulina y todo lo que se relaciona con las comorbilidades asociadas, valga la redundancia, a la obesidad. Entonces, aquí en un esquema bien sencillo podemos ver cómo la disbiosis intestinal genera una alteración de la función de la barrera intestinal. Esto quiere decir que va a haber una alteración de la permeabilidad intestinal, ya lo vamos a ver más adelante, y que esta alteración de la permeabilidad intestinal también se asocia con una disfunción del tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, es decir, al GALT, que esa es una de las la forma en cómo se organizan las células y el tejido del sistema de defensa o el sistema inmune en el tracto gastrointestinal. Entonces, esa alteración de la permeabilidad intestinal y esta alteración del GAT al final va a hacer que pasen más lipopolisacáridos, que dijimos que es una parte de la estructura de las bacterias, de la pared de las bacterias gram negativas. Ese paso es lo que se denomina translocación bacteriana patológica, que va a activar una cascada inflamatoria. El problema no es que active la inflamación, sino la continua activación de la cascada inflamatoria que lleva a esta inflamación crónica llamada de bajo grado, ¿ok? Porque está ahí latente y que una de las consecuencias finales que más describen es la resistencia a la insulina, porque va a haber una alteración en la señalización, en las vías de señalización de los receptores de la insulina. Entonces, además de esto, la disbiosis intestinal puede alterar la producción de péptidos gastrointestinales, ya lo vamos a ver mejor, relacionados con la saciedad. Por eso que estos individuos tienen más hambre y quieren consumir más alimentos, ¿ok? O sea, y eso todo está directamente relacionado con el tipo de microorganismos. Entonces, aquí podemos ver que el metabolismo de algunas bacterias puede facilitar la extracción de calorías de la dieta, por eso que da más hambre, aumentar la deposición de grasa en el tejido adiposo, exacerbar procesos inflamatorios hepáticos, porque se relaciona muchísimo con esteatosis hepática o con hígado graso, y también, como ya sabemos, proporcionan energía y nutrientes para el crecimiento y proliferación bacteriana, porque se supone que estas bacterias van a fermentar fibras y las van a convertir en ácidos grasos de cadena corta, que son una forma de energía. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? Que las personas obesas tienen una mayor proporción de genes que codifican funciones de transporte de membrana y participan en la producción de butirato, pero las personas obesas pierden genes relacionados, o sea, genes de bacterias, con la transcripción de cofactores, vitaminas y nucleótidos. Por eso que estos individuos, a pesar de que consumen más alimentos, tienen déficit de micronutrientes. Y esto también está directamente relacionado con la inflamación. Entonces, esto aquí que está bien esquemático, es que lo podemos ver, es que los individuos delgados, lo han demostrado, tienen menos lipopolisacáridos en sangre, ¿ok? O liberan menos lipopolisacáridos. Por supuesto, como yo les decía, estos lipopolisacáridos en algún momento se traslocan a través de la barrera intestinal. Y fíjense que los individuos obesos tienen una mayor concentración de lipopolisacáridos, que es lo que conlleva a esa endoxemia metabólica de las que les hablaba anteriormente, que al final producen un intestino permeable. Entonces,
antes de hablar exactamente qué es lo que pasa con los lipopolisacáridos, que es realmente el origen del problema, uno de los principales orígenes del problema, quiero que vean en esta lámina que realmente lo que se está alterando es esa relación firmicutes-bacteroidetes en obeso, en donde hay un aumento de firmicutes, disminución de bacteroidetes. Fíjense que esta relación alterada es lo que hace que haya un aumento de calorías para el huésped y mayor producción de energía de la dieta y que te dé más hambre, ¿ok? Y fíjense cómo el aumento de proteobacterias está directamente relacionado con esta liberación de lipopolisacárido que se ve en estos individuos con sobrepeso o obesidad, que al final activan células del sistema inmune como los linfocitos, se producen muchas citoquinas proinflamatorias, que al final esa respuesta inflamatoria es la que me va a alterar la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y en el hígado también, ¿ok? Y fíjense cómo la arquemancia tiene un efecto modulador, que pareciera que estuviese bloqueado, o sea que la arquemancia tiene un papel muy importante en modular esto que estamos viendo aquí, que es la liberación del lipopolisacárido, que lo vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este tejido graso, o en este tejido adiposo, donde ya se alteró también la arquitectura, hay una remodelación del tejido y también se está produciendo más inflamación, fíjense cómo hay un paso, o hay un aumento más bien, de macrófagos proinflamatorios, que son los que se denominan M1 con respecto a los M2. Es decir, que normalmente en el tejido adiposo hay macrófagos, y no necesariamente porque existan macrófagos se va a producir una inflamación, sino que su fenotipo se transforma a M1, que es el que realmente va a producir muchas citoquinas proinflamatorias y es la que me va entonces a alterar toda esa cascada de señalización de la insulina y nos va a mantener en un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Para que podamos entender mejor lo de la endotoxemia, fíjense que aquí tenemos entonces nuestra barrerita intestinal, aquí está la luz intestinal, este es el epitelio, aquí está una célula unida a la otra, una célula epitelio unida a la otra, unida, valga la redundancia, por sus uniones estrechas, aquí está la lámina propia, aquí vemos la circulación sanguínea, se supone que aquí en la lámina propia justo inmediatamente debe haber un vasito, un vaso sanguíneo, porque todo lo que está en la luz intestinal que se pueda absorber va a pasar a la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay liberación de lipopolisacáridos, mucha liberación de lipopolisacáridos que se ha relacionado en estos individuos obesos, porque hay más, o sea, se libera el lipopolisacárido de la bacteria y hay una disbiosis intestinal, esto altera la permeabilidad y entras en un círculo vicioso donde realmente se va a seguir traslocando muchísimo más el lipopolisacárido. Entonces va a unirse a una proteína de unión al lipopolisacárido que aquí no está, pero que a su vez se une a este receptor TLR4, que es el que activa toda esa cascada inflamatoria en el macrófago. Y entonces ese macrófago va a producir muchas citoquinas. Por supuesto, esas citoquinas llaman a otras células como los neutrófilos y va a haber mucha inflamación. Pero lo más interesante de todo esto es que no se queda confinado en el intestino, sino que estos lipopolisacáridos pasan a la circulación y pueden entonces activar procesos inflamatorios en otros órganos como hígado y tejido adiposo, y lo que yo les decía anteriormente es que también dentro del tejido adiposo se está generando una respuesta inflamatoria. Entonces aquí lo que vemos, yo lo voy a separar como dos hipótesis o dos mecanismos. El primero es la remodelación del tejido adiposo que produce inflamación porque hay un gran estrés oxidativo, y la otra hipótesis para también explicar la obesidad y la inflamación de bajo grado es la disbiosis intestinal, que es lo que estoy explicando hoy. Entonces fíjense cómo al final puede haber una inflamación crónica, resistencia a la insulina, hígado graso, esteatosis hepática, y en el hígado y en el tejido adiposo, por supuesto, más inflamación y más resistencia a la insulina. O sea, al final va a haber una inflamación sistémica. Por eso que es tan importante la calidad de los alimentos también. Entonces, si lo vemos aquí resumidito, en esta lámina, vamos a desaparecer esto porque no nos va a dejar explicar. Fíjense que aquí tenemos la balancita que nos está diciendo qué está pasando en la obesidad, que yo les decía que había una alteración de la relación firmicutes-bacteroidetes de estos filos o de estos filum, y fíjense cómo hay más firmicutes
y menos bacteroidetes. Por supuesto, también hay otros géneros y otras especies que no las voy a nombrar, aquí están. Y fíjense qué es lo que ocurre entonces en la obesidad. Hay una alteración del tejido linfoide, que ya lo habían hablado, que al final altera la integridad de la barrera intestinal, produciendo intestino permeable y mayor translocación bacteriana. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmune? Va a haber una alteración de la producción de sustancias antimicrobianas, de inmunoglobulina A secretora, que es la que está en la barrera intestinal, de IL-beta o interleuquina 1-beta y de la regulación de la GNKT. ¿Qué va a pasar? Posiblemente no se están matando las bacterias que se tienen que matar o que tienen que eliminar y están creciendo otras. Eso es lo que quiere decir, algo está pasando que altera el sistema inmune ahí local, en la barrera intestinal. Entonces, eso lleva a una mayor translocación del lipopolisacario. Ya cuando estamos hablando de inflamación, es porque estos lipopolisacarios, como se los dije anteriormente, activan TLR4, aumentan la expresión de NF-κB, que es el factor de transcripción que estimula la producción de citoquinas proinflamatorias, caspasa-1, y todo esto lleva a una alteración de la señalización de los receptores de insulina. Eso se traduce en resistencia a la insulina. ¿Ok? Luego, con respecto a los metabolismo de los nutrientes, que se los voy a enseñar en otra lámina, hay una disminución de la producción de ácido linoleico conjugado, ya van a ver qué interesante es esto, con aumento de extracción de energía de la dieta, más hambre, o lo que se llama hiperorexia, esta mayor expresión de PPAR que media la lipogénesis y que te lleva a un aumento de mayor acumulación de grasa. Ya lo vamos a ver. Luego, en el metabolismo de los lípidos, se ha demostrado que disminuye la producción de butirato, esto precisamente por este desbalance es lo que lleva a una disminución de la producción del butirato. Esta es la principal fuente de energía de las células epiteliales intestinales. Hay aumento de la activación de la lipoproteína lipasa, y por eso que va a haber ruptura de triglicéridos que van a ir más a la circulación, mayor depósito de grasa, disminución de ácidos biliares, por lo tanto no hay buena emulsificación de las grasas y aumento del riesgo de aterosclerosis. Y con respecto a las hormonas de la saciedad, hay un aumento de la producción de grelina, por supuesto te va a dar más hambre. Estas dos están directamente relacionadas con la saciedad también, es decir, están disminuidas y por eso tienes más hambre, valga la redundancia. O sea, fíjense que todo esto es un círculo vicioso, pero que al final todo se encuentra y llega y te lleva al mantenimiento de la obesidad. Y ahora no quiere pasar la lámina, no sé qué le pasa, pero bueno, aquí está. Entonces, fíjense, quería hacer énfasis sobre el ácido linoleico, me pareció súper interesante. Fíjense, el ácido linoleico conjugado tiene propiedades contra la obesidad tales como aumento del metabolismo y gasto de energía, disminución de la lipogénesis, aumento de la lipólisis y apoptosis de los adipocitos. O sea que esto, pero apoptosis normal. Por eso que ellos aquí en este esquema explican que hay disminución de la producción. Busqué más y dice que uno de los efectos biológicos del ácido linoleico es que desplaza el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular, disminuyendo la síntesis de eicosanoides derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas y leucotrienos, que como ustedes saben, estos son mediadores de inflamación, no son citoquinas. Y fíjense que otro mecanismo es que media la activación de factores de transcripción, como los receptores activados por el proliferador de peroxisomas que les hablé anteriormente, el PPAR, que afectan los procesos celulares como el metabolismo de los lípidos, la apoptosis y la función inmune. Cuando esta disminuye, altera esta señalización. Entonces es bien interesante porque es más molecular de lo que nosotros nos imaginamos. Y con respecto a las hormonas, se ha demostrado que existe una correlación negativa con Bifidobacterium lactobacillus, bacteroide cocoide y Eubacterium rectale. Cuando dice correlación negativa con respecto a la grelina, es que más grelina, menos bifidobacteria y menos lactobacillus, ¿ok? Y con respecto a la correlación positiva, es que han demostrado que más grelina, más bacteroides. Entonces, fíjense cómo es importante, o sea, que cómo nos dice que al disminuir bifidobacteria y lactobacillus, entonces hay más grelina y te da más hambre, ¿ok? Y eso está directamente relacionado con el tipo de microbiota. Y fíjense que
la ingestión de oligofructosa, un prebiótico que promueve el crecimiento de bifidobacterios y lactobacilos, disminuyó la secreción de grelina en humanos obesos. O sea que está bien interesante porque algo está pasando allí con estas bacterias, ¿no? Y pudiera ser una forma de canalizar el tratamiento. Creo que para finalizar, creo que esta es la última. Fíjense que todo lo que les expliqué es para que se pueda entender que esa endoxemia metabólica, porque hay una alteración, un aumento de la producción o de liberación del lipopolisacárido, activan estos receptores tipo TOL4, activan la cascada inflamatoria y que al final me lleva a una alteración de la señalización del receptor de insulina y eso se llama resistencia a la insulina. Entonces, si la resistencia a la insulina persiste, eso puede progresar a prediabetes y luego diabetes. ¿Ok? En la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa están bien, se compensan. En la prediabetes, los niveles de glucosa en sangre en ayunas empiezan a alterarse y en la diabetes ya están totalmente alterados. Así es la secuencia. ¿Listo?